Astronauta Studios. Pregunta: ¿le tienes miedo a la muerte? Morirse es lo más seguro que tienes en la vida, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué hemos pasado de momificar cuerpos para asegurarles un pase VIP al más allá a intentar congelarnos para engañar a la muerte? Trataremos de darle sentido a lo inevitable y te contaré sobre los rituales y conceptos más extraños de la historia. Desde neandertales que enterraban a sus muertos con flores hasta multimillonarios que sueñan con vivir para siempre en la nube. Veremos cómo el concepto de la muerte ha evolucionado, moldeando culturas, religiones y hasta la ciencia. Prepárate para descubrir momias danzantes, rituales donde te comen con cariño y funerales más caros que una boda de lujo. Platiquemos sobre la única experiencia que todos compartimos, aunque pocos quieran enfrentar. ¿La muerte es el fin o solo un nuevo comienzo? Yo soy Mau Nicoli y esto es Evolution Docs. Imagina que eres un ser humano hace 40,000 años. No tienes un smartphone, no hay YouTube y las únicas luces que conoces son las del sol y las del fuego. Tu día a día es una mezcla de cazar, recolectar, comer y tratar de no convertirte en el almuerzo de algún depredador. Vives en un mundo donde la muerte está a la vuelta de cada esquina, acechando en la forma de un tigre de dientes de sable o incluso una caída tonta que puede acabar con absolutamente todo. Pero entre todas estas amenazas, ¿cómo pensabas sobre la muerte? ¿Le temías o simplemente la aceptabas? Nuestros antepasados prehistóricos probablemente veían la muerte como algo natural, aunque incomprensible. La observación de la naturaleza, el ciclo de la vida y la muerte en el reino animal habrían forzado a estas primeras sociedades a enfrentar el gran misterio. Sin embargo, a medida que empezaron a enterrar a sus muertos, parece que las cosas comenzaron a cambiar. En la cueva de Shanidar, en lo que hoy es Irak, se encontraron los restos de un hombre neandertal que ofrece una ventana única a la mente de nuestros ancestros. Este hombre, que vivió hace unos 45,000 años, fue enterrado con flores. Imagínatelo. Alguien se tomó el tiempo y esfuerzo de recoger flores, quizás las más bonitas que pudo encontrar, y las puso cuidadosamente junto al cuerpo de un ser querido. Este no es el tipo de cosas que haces si crees que la muerte es solo un apagón final o un proceso normal. Es más bien un indicio de que tal vez había una creencia en algún tipo de continuación, una forma de asegurarse de que el espíritu del muerto estuviera bien preparado para lo que sea que viniera después. Pero, ¿por qué flores? Algunas teorías sugieren que podían simbolizar la vida, la belleza efímera o incluso que poseían algún significado mágico que ayudaba al alma del difunto en su viaje. Lo cierto es que este tipo de rituales tan antiguos como el hombre mismo marcan el inicio de lo que eventualmente se convertiría en las religiones y filosofías de hoy. Sin embargo, la muerte en la prehistoria no siempre fue tan poética. Los arqueólogos han descubierto evidencia de que algunas culturas prehistóricas practicaban el canibalismo ritual. Sí, escuchaste bien. En lugar de enterrar a sus muertos, algunos grupos decidían que la mejor forma de honrar a sus seres queridos era comiéndolos. Tranquilo, no es tan macabro como suena. Tal vez un poco sí. Pero se creía que al consumir partes del cuerpo del fallecido, los vivos podían incorporar su fuerza, su conocimiento o incluso mantener su espíritu dentro de la comunidad. Es como el típico "todo va a estar bien, vive en nuestros corazones" de la prehistoria. Un caso escalofriante es la del cráneo encontrado en la isla de Gozo en Malta, que tiene aproximadamente 7,000 años de antigüedad. Este cráneo presenta claras señales de haber sido desmembrado intencionalmente después de la muerte, probablemente como parte de un ritual. La pregunta que surge es, ¿por qué desmembrar a alguien después de muerto? Algunos expertos sugieren que este acto podría haber sido una manera de asegurarse de que el espíritu del difunto no volviera a atormentar a los vivos. Otros creen que era parte de un rito de transformación donde el cuerpo debía ser separado y reorganizado para que el alma pudiera continuar su viaje en el más allá. Aunque claro que estas hipótesis están fomentadas en creencias actuales. Esta combinación de respeto, miedo y necesidad de control sobre lo desconocido es lo que comienza a definir la relación de la humanidad con la muerte. Los primeros seres humanos no solo enterraban a sus muertos para deshacerse de ellos, lo hacían con un propósito, un significado más allá de lo que podríamos esperar de sociedades tan primitivas.
Es como si estuvieran diciendo, sabemos que algo está pasando aquí y no estamos seguros de qué es, pero vamos a hacer todo lo posible para estar en buenos términos con lo que sea que venga después. Todo esto impulsado por las emociones de perder a alguien, es decir, la idea de una vida después de la muerte está intrínsecamente relacionada con una emoción, ¿el miedo? ¿O tal vez el amor? Y así, poco a poco, la muerte dejó de ser solo un evento biológico y comenzó a tomar un carácter espiritual, un misterio que necesitaba ser honrado y respetado, no solo evitado. Por supuesto que la muerte seguía siendo aterradora, pero también fue el catalizador de algunos de los primeros pensamientos filosóficos de la humanidad. Quizá fue la misma incapacidad para entender la muerte lo que nos llevó a pensar más profundamente sobre la vida. Pero si crees que enterrar a alguien con flores o incluso comérselo era extraño, espera ver cómo los antiguos egipcios llevaron el concepto de la muerte a un nivel completamente nuevo. Porque honestamente, cuando se trata de asegurarte un viaje cómodo al más allá, nadie lo hizo con más estilo que ellos. Preparen sus vendas y amuletos porque nos vamos directito a las pirámides. Ya sabes, los antiguos egipcios no hacían nada a medias. En la vida vivían como reyes. Bueno, al menos algunos de ellos. Y en la muerte se aseguraban de que su viaje al más allá fuera igual de grandioso. Si pensabas que nuestra obsesión moderna con los funerales lujosos es algo excesivo, los egipcios te habrían dejado boquiabierto. Ellos fueron los pioneros del "si voy a morir, al menos lo haré con estilo". Para ellos, la muerte no era un final, sino una transición a una existencia nueva y mejor, siempre y cuando te llevaras tu ajuar completo y alguien se encargara de construirte una pirámide. Los egipcios veían la muerte como una continuación directa de la vida. De hecho, estaban convencidos de que si jugabas bien tus cartas, podrías vivir eternamente en el más allá rodeado de riquezas y comodidades. Pero claro, no era tan fácil como simplemente morirse. Había que prepararse y eso incluía desde embalsamar tu cuerpo hasta asegurarte de que tu tumba estuviera equipada con todo lo que necesitarías en la otra vida. Hablemos primero de la momificación. Este proceso no solo era un capricho de la época, era una ciencia, aunque llena de mitología. El objetivo era simple, preservar el cuerpo para que el alma conocida como Ka pudiera regresar a él en el más allá. Para lograrlo, los egipcios desarrollaron un proceso meticuloso que incluía disecar el cuerpo con natrón, una sal natural, quitar los órganos internos y por supuesto envolver el cuerpo en finas capas de lino. Ah, y no olvidemos la parte en la que le sacan el cerebro a través de la nariz con un gancho. Sí, una especie de cirugía con herramientas que hoy usarías para pescar. Y ahora el destino final de este cuerpo cuidadosamente preparado, la pirámide. Estas no eran simplemente grandes bloques de piedra apilados sin sentido, eran auténticos milagros de la ingeniería antigua. Tomemos como ejemplo la pirámide de Giza. Este monumento, que sigue siendo una de las 7 maravillas del mundo, fue construido para el faraón Keops y según se estima tardó unos 20 años en completarse, utilizando más de 2 millones de bloques de piedra. Sí, 2 millones de piedras, eso es dedicación en serio, y nosotros aquí haciendo videitos. Todo esto con el objetivo de asegurarse de que el faraón llegara bien al otro lado, acompañado de todos los tesoros que había acumulado en vida, y de paso una estructura que pudiera resistir los siglos. Dentro de las tumbas, el difunto no solo se llevaba sus riquezas terrenales, sino también un montón de amuletos, estatuillas de sirvientes, porque incluso en el más allá el trabajo en equipo es clave, y hasta comida y vino para el viaje. La idea era recrear en la tumba una versión miniatura de la vida en la tierra, donde el faraón podría seguir disfrutando de todas las comodidades sin preocuparse por los pequeños detalles como, no sé, tal vez, estar muerto. Pero aquí viene lo más interesante. Los egipcios creían que después de morir tu alma tenía que pasar por un juicio ante Osiris, el dios del inframundo. Este juicio no era cualquier cosa, consistía en pesar tu corazón en una balanza contra una pluma, que representaba la verdad y la justicia. Si tu corazón era más ligero que la pluma, felicitaciones, te ganaste la vida eterna en el paraíso. Pero si era más pesado, bueno, había un monstruo esperando para devorarlo. Así que por si la vida egipcia no fuera lo suficientemente estresante,
había que preocuparse por mantener un corazón ligero, literal y metafóricamente. Los egipcios no solo momificaban humanos, sino también a sus mascotas, gatos, halcones e incluso cocodrilos eran momificados y enterrados junto a sus dueños. Se creía que estos animales sagrados los acompañarían en el más allá, porque ¿quién quiere enfrentarse a la eternidad sin su tan amado gato sin pelo? La tumba de Tutankamón es probablemente la más famosa de todas, descubierta casi intacta en 1922 por Howard Carter. Reveló una cantidad asombrosa de tesoros que incluían todo, desde un trono dorado hasta carros de guerra. Pero uno de los objetos más extraños fue un pequeño sarcófago que contenía el hígado del faraón, envuelto en lino y perfumado para toda la eternidad. Y aunque la maldición de Tutankamón es un mito, lo que no es un mito es el lujo y la obsesión con la vida después de la muerte que los antiguos egipcios demostraron en cada aspecto de su cultura. Los egipcios no fueron los únicos en intentar hacer de la muerte algo más soportable. Cuando llegamos a la filosofía griega, descubrimos que el enfoque fue un poco diferente. Menos momias y pirámides y más preguntas incómodas sobre el alma, la razón y cómo enfrentar la muerte con dignidad o al menos con un discurso filosófico preparado. Amárrate bien la túnica y ponte unas ramitas en la cabeza porque Sócrates tiene algo que decir. Después de nuestra excursión por el antiguo Egipto, donde la muerte era todo lujo, rituales y preparativos excesivos, es hora de cambiar de escenario y sumergirnos en la antigua Grecia. Aquí, las cosas se volvieron un poco más filosóficas. Los egipcios se preocuparon por construir pirámides y asegurarse de que el cuerpo estuviera en perfectas condiciones. Los griegos, en cambio, comenzaron a hacer preguntas mucho más complejas. ¿Qué es el alma? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Y cómo se supone que debemos enfrentarnos a ese inevitable final con algo más que no sea pánico? Para los antiguos griegos, la muerte era un tema tan digno de debate como cualquier otro. Aquí hablamos de la muerte vista a través del prisma de la razón y la filosofía. Los filósofos griegos estaban menos interesados en asegurarse un lugar cómodo en el más allá y más preocupados por entender qué significaba realmente la muerte y cómo debía uno vivir para enfrentarse a ella con dignidad. Sócrates es, sin duda, el protagonista de esta historia. Este hombre, considerado el padre de la filosofía occidental, era un tipo curioso, y no solo porque caminaba descalzo por Atenas haciendo preguntas incómodas a todo el mundo. Sócrates no veía la muerte como algo que debíamos temer. Para él, era simplemente una transición. Según sus palabras, la muerte puede ser el mayor de todos los bienes. Sí, así de chill era Sócrates frente a la idea de morir. Cuando Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud de Atenas y no creer en los dioses oficiales, no hizo dramas ni intentó escapar. En lugar de eso, pasó sus últimos momentos discutiendo sobre la inmortalidad del alma y la importancia de llevar una vida virtuosa. Bebió la cicuta, un veneno que lo mataría lentamente y, según su discípulo Platón, lo hizo con total calma, incluso con una sonrisa. Imagínate estar tan en paz con la muerte que decides pasar tus últimos momentos filosofando. Casi parece que Sócrates estaba tan emocionado por descubrir lo que había después que no podía esperar. Pero Sócrates no fue el único. Platón también tenía ideas bastante complejas sobre la muerte. En su famoso diálogo Fedón, Platón nos describe la última conversación de Sócrates, donde expone la teoría de que el alma es inmortal y que la muerte es simplemente una separación del alma y el cuerpo. Platón argumenta que la vida terrenal es una especie de cárcel para el alma, y que la muerte la libera, permitiéndole regresar al mundo de las ideas, un reino eterno de verdad y perfección. Así que, según Platón, morir no era tan malo, era más bien una especie de liberación, el gran escape hacia una existencia mejor. Los antiguos griegos tenían un término, ataraxia, que se refería a un estado de serenidad y calma frente a las preocupaciones, incluida la muerte. Los estoicos, otro grupo de filósofos griegos, promovían la idea de que debíamos aceptar la muerte con dignidad y sin miedo, ya que era una parte natural de la vida. La historia de Diógenes, un filósofo cínico, es particularmente llamativa. Diógenes era famoso por llevar una vida simple y austera, viviendo en un barril y despreciando las normas sociales. Cuando se le preguntó qué quería que hicieran con su cuerpo después de su muerte, su respuesta fue simple:
Láncenlo fuera de los muros de la ciudad para que sea devorado por las bestias salvajes. Cuando le señalaron que eso era indigno, él replicó: entonces pongan un bastón junto a mi cuerpo para que pueda defenderme. Cuando le dijeron que no podría usarlo ya que estaría muerto, respondió: entonces no me importará lo que hagan con mi cuerpo. Diógenes no solo no temía la muerte, sino que se reía de las preocupaciones sobre lo que ocurriría después. Este enfoque filosófico de la muerte por parte de los griegos, especialmente de estos tres, era radicalmente diferente a las de otras culturas. Para ellos, lo importante no era tanto lo que pasara después, sino cómo vivías tu vida antes de ese momento. Vivir bien era, en última instancia, la mejor preparación para la muerte. Mientras más entendías y aceptabas la muerte, menos miedo tenías de ella. Pero mientras los griegos estaban ocupados filosofando sobre la muerte y la virtud, en la Europa medieval la cosa era muy diferente. La muerte no solo era temida, sino que estaba en todas partes. Y la medicina de la época pues no ayudaba mucho. Agárrate fuerte de tu espada que veremos cómo pasamos de la serenidad filosófica a una lucha desesperada con la muerte, llena de supersticiones y remedios cuestionables. Es momento de ir a la Edad Media. La Edad Media fue una época en la que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Pestes, guerras, hambrunas y un conocimiento médico que, digamos, dejaba mucho que desear. Si estabas enfermo en este tiempo, lo más probable es que tu tratamiento consistiera en una mezcla de rezos, superstición y una buena dosis de sangrías. La medicina medieval estaba en pañales y, para ser honestos, no ayudaba mucho a entender o evitar la muerte. Los médicos, si es que podemos llamarlos así, confiaban más en teorías como las de los 4 humores, según la cual tu salud dependía del equilibrio entre la bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. Si estabas desequilibrado, pues la solución era sacarte uno de estos fluidos para restaurar la armonía. Así que si morías, al menos lo hacías equilibrado. Uno de los grandes enemigos de esta época fue la peste negra, una enfermedad que llegó a Europa en el siglo XIV y acabó con 1/3 de la población del continente en solo unos años. La gente no tenía ni idea de lo que causaba ni cómo tratarla. Mientras los cadáveres se apilaban en las calles, la explicación más popular era que el aire estaba contaminado por miasmas, es decir, malos aires. Por eso los médicos usaban aquellas famosas máscaras de pico largo llenas de hierbas aromáticas con la esperanza de que eso los protegiera. Por supuesto, no lo hizo. Además, la muerte en la Edad Media tenía un carácter casi teatral. Con la religión cristiana dominando la cultura europea, la muerte no era simplemente el final, era el comienzo de un juicio eterno. Este juicio dependía de cómo habías vivido, si te habías arrepentido a tiempo y de cuántas indulgencias habías comprado. Sí, podías pagar por reducir tus pecados. La muerte se volvió un negocio lucrativo para la iglesia y un motivo constante de miedo para todos los demás. En un mundo donde la muerte podía llegar en cualquier momento, la gente desarrolló una relación peculiar con ella. El memento mori, o sea, recuerda que morirás, se convirtió en un lema popular. En pinturas y esculturas de la época era común ver calaveras y figuras esqueléticas recordándole a la gente que, por más poder o riqueza que tuvieras, todos acabaríamos en el mismo lugar, la tumba. En esta época se creía que si una persona estaba cerca de la muerte, colocarle trozos de pan empapados en la herida o la frente podían absorber la enfermedad y salvar su vida. La medicina era cuestión de fe más que de ciencia, y se intentaba prácticamente cualquier cosa para evitar el final. Chauliac, un cirujano francés del siglo XIV, contrajo la peste negra mientras trataba a sus pacientes, pero en lugar de huir, decidió usar su propia enfermedad para documentar meticulosamente los síntomas y los tratamientos. Detalló cómo los bubones, las dolorosas hinchazones, crecían y supuraban, y aunque él al final sí se murió, su trabajo ayudó a los estudios posteriores sobre la peste. Fue uno de los primeros ejemplos de morir con las botas puestas en la medicina. La muerte no solo era temida, sino también venerada. Cada enfermedad, cada dolor de cabeza y cada herida era una amenaza real, y el desconocimiento hacia que la muerte fuera un enemigo tan intangible como omnipresente. Sin embargo, este miedo a la muerte también impulsó los primeros intentos serios de entenderla desde un punto de vista más científico, aunque todavía faltaban siglos para que la medicina realmente comenzara a hacerle frente.
Y finalmente llegó ese momento, durante la Ilustración. La muerte dejó de ser algo que simplemente se aceptaba y se convirtió en un problema a resolver. Porque en el siglo XVIII la ciencia empezó a decir, ¿y si no tenemos que morir tan rápido? Después de sobrevivir a la Edad Media, si es que lo lograste, llegamos a un momento importantísimo de la humanidad, la Ilustración. Este periodo, entre los siglos XVII y XVIII, marcó un cambio radical en la forma en la que las personas veían el mundo y, por supuesto, cómo enfrentaban la muerte. La superstición y la fe ciega empezaron a perder terreno frente a la ciencia y la razón, y aunque la muerte seguía siendo algo inevitable, la pregunta que se plantearon los intelectuales de esta época fue: ¿es realmente tan inevitable? Con la llegada del pensamiento ilustrado, la muerte comenzó a ser vista como un fenómeno que se podía estudiar, comprender y tal vez algún día controlar. La medicina empezó a dar pasos gigantes. De repente ya no se trataba solo de rezar o confiar en el equilibrio de tus humores. Ahora había científicos, médicos y filósofos que estaban decididos a entender qué era exactamente lo que hacía que la mente muriera y, más importante aún, cómo evitarlo. Las prácticas médicas dieron un salto importante. Por ejemplo, la teoría microbiana empezó a asomar la cabeza, aunque aún era resistida. Pero la idea de que las enfermedades tenían causas biológicas reales y no solo espirituales o místicas fue revolucionaria. También fue en este periodo cuando surgieron los primeros hospitales modernos y el concepto de salud pública, donde se empezó a ver la medicina no solo como un asunto individual, sino como una responsabilidad colectiva. La ciencia además se metió de lleno en el terreno de la reanimación. Sí, estamos hablando de intentos serios por devolver la vida a los muertos. En el siglo XVIII la electricidad se convirtió en la herramienta favorita de los científicos que querían jugar a ser Dios. Experimentos como los de Luigi Galvani, quien descubrió que los músculos de un cadáver podían contraerse al aplicarse descargas eléctricas, encendieron la imaginación y los temores de la gente. Esta obsesión con la reanimación inspiró a Mary Shelley a escribir Frankenstein, una historia de advertencia sobre los peligros de intentar derrotar a la muerte. Pero la Ilustración no solo fue ciencia, también hubo una gran dosis de filosofía. Intelectuales como Voltaire y Kant debatían sobre el significado de la muerte y la moralidad en un mundo que ya no se centraba únicamente en la religión. La muerte empezó a ser vista como un problema técnico, algo que eventualmente podrían solucionar si se aplicaba suficiente conocimiento y esfuerzo. La esperanza de la inmortalidad se mudó de las iglesias a los laboratorios. Nada de esto les quitó el miedo, tanto que la paranoia de ser enterrado vivo llevó al desarrollo de los ataúdes de seguridad. Estos incluían campanas, tubos de respiración e incluso pequeñas ventanas para que, si por alguna macabra razón despertabas, dentro del ataúd pudieras dar señales de vida. No es de extrañar que esta obsesión también alimentaría leyendas sobre zombies y fantasmas. El médico francés Jean-Jacques Brugier llevó esta paranoia al extremo cuando publicó un trabajo sobre personas que habían sido erróneamente declaradas muertas y luego revivieron. Este trabajo encendió un miedo generalizado a la muerte aparente, que llevó a la práctica de velar a los muertos durante días antes de enterrarlos, por si acaso decidían regresar. Y así, a partir de esto, surgió el famoso concepto de velorio. Gracias a la Ilustración, la humanidad pasó de simplemente resignarse a la muerte a pensar en ella como algo que podría entenderse, postergarse o incluso evitarse. Si bien no lograron la inmortalidad, lo cierto es que la expectativa de vida empezó a mejorar y la idea de que podríamos superar a la muerte dejó de ser un sueño completamente irreal. Sin embargo, la muerte no iba a ceder terreno tan fácilmente. Justo cuando la ciencia empezaba a ganar, la religión seguía siendo una voz potente y determinante en la conversación. Para muchas personas, la muerte no era algo que la ciencia pudiera solucionar, sino una cuestión de fe, castigo y tal vez una recompensa eterna. Desde que la humanidad empezó a mirar el cielo y preguntarse qué hay más allá, la religión ha sido crucial en cómo entendemos la muerte. En la mayoría de las creencias religiosas, la muerte no es vista como un final definitivo, sino como una transición a algo mucho más grande, sea un paraíso celestial o un ciclo de reencarnación o un juicio eterno.
Cada religión ofrece su propia interpretación de lo que pasa cuando cruzamos al otro lado, y aunque las versiones varían, casi todas coinciden en una cosa: lo que hiciste en esta vida importa, y mucho. El cristianismo, por ejemplo. Según esta fe, la muerte es solo el paso previo a un juicio final, donde se decidirá si pasas la eternidad en el cielo, el infierno o el purgatorio, una especie de sala de espera celestial. La vida después de la muerte está supeditada a la manera en que viviste, tus buenas obras, pecados y arrepentimientos. Este concepto de la muerte como un juicio ha moldeado durante siglos la manera en que las personas enfrentan su mortalidad y ha sido, digamos, un buen incentivo para portarse bien, o al menos para arrepentirte a tiempo. En el Islam encontramos una visión similar. La vida terrenal es una prueba y la muerte es el paso hacia la vida eterna. Aquí, el alma del difunto atraviesa una serie de etapas que culminan en el día del juicio. Al igual que en el cristianismo, tus acciones en la vida determinan tu destino final. Sin embargo, el Islam pone énfasis especial en el concepto de la misericordia divina, por lo que incluso los pecadores tienen una oportunidad de redención. Por otro lado, el hinduismo y el budismo presentan una perspectiva diferente. Para estas religiones, la muerte no es el final de un camino lineal, sino una puerta giratoria. Creen en la reencarnación, un ciclo de nacimientos, muertes y renacimientos conocido como samsara. En este ciclo, lo que te espera en la próxima vida depende de tu karma, un balance cósmico de tus acciones pasadas. La idea no es escapar de la muerte en sí, sino liberarte del ciclo, alcanzando moksha o nirvana, un estado de iluminación donde finalmente te liberas de los sufrimientos del mundo material. Pero la religión no solo da respuestas sobre qué pasa después de la muerte, también proporciona consuelos, rituales y comunidad a quienes enfrentan la pérdida de un ser querido. Los rituales funerarios tienen un enfoque de acompañar al alma en su tránsito y dar paz a los que se quedan. La muerte se convirtió en un acto colectivo, donde el duelo, la oración y los rituales juegan un papel fundamental. En el Tíbet existe una práctica conocida como el entierro celestial, donde el cuerpo del difunto es ofrecido a los buitres en lo alto de las montañas. Lejos de ser visto como algo macabro, es considerado un último gesto de generosidad y conexión con la naturaleza, ya que el cuerpo nutre a otras formas de vida. Qin Shi Huang, el primer emperador de China, estaba tan obsesionado con la inmortalidad que gastó años y recursos inmensos buscando el elixir de la vida, aunque nunca lo encontró, por supuesto. Dejó un legado más extraño: su mausoleo, custodiado por miles de guerreros de terracota. Creía que estos soldados lo protegerían en el más allá y que de alguna manera seguiría gobernando incluso después de muerto. Inmortalidad no, pero definitivamente logró ser recordado. A lo largo de la historia, la religión ha moldeado la percepción de la muerte como un evento cargado de significado. Para algunos es una prueba, para otros una liberación o una oportunidad de renacimiento. Pero todas estas visiones coinciden en que la muerte no es el final. Sin embargo, con la modernidad y el avance de la ciencia, la tecnología ha comenzado a ofrecer alternativas sorprendentes a estas creencias tradicionales. ¿Estamos a punto de reescribir lo que significa morir o simplemente estamos inventando nuevas formas de temerle a lo desconocido? La muerte puede ser universal, pero la manera de enfrentarse a ella varía tanto que algunas costumbres parecen sacadas de una película surrealista. Desde cómo deshacerse de un cuerpo hasta cómo honrar a los muertos, las culturas han encontrado maneras únicas y a veces chocantes de lidiar con el fin de la vida. Hagamos un paseo por los rituales funerarios más extraños del mundo, porque morirse no tiene que ser aburrido. En Irán e India, los zoroastrianos practican el entierro celeste, donde los cuerpos son colocados en torres para que los buitres los devoren. En la tribu Yanomami, en la Amazonía, se consume con cariño las cenizas de los muertos mezcladas en sopa, asegurando que el espíritu del difunto permanezca con los vivos. Mientras tanto, en Madagascar, el ritual Famadiana consiste en desenterrar los cadáveres, envolverlos en nuevas telas y bailar con ellos en una fiesta llena de música y alegría. En Tanah Toraja, Indonesia, los funerales son tan caros y elaborados que pueden tardar años en realizarse. Mientras tanto, el difunto es tratado como si aún estuviera vivo,
Se le lleva comida, se le cambia de ropa y hasta se le habla como si estuviera en coma. Y cuando por fin llega el funeral, es una fiesta de varios días con sacrificios de búfalos, banquetes y música. Nada de despedirse en silencio. Y luego son desenterrados anualmente, vestidos con ropa nueva y paseados como si aún estuvieran vivos. Al otro lado del mundo, en Tíbet y Mongolia, los cadáveres son desmembrados y ofrecidos a las aves en los entierros aéreos. Mientras que en China y Filipinas, algunas comunidades cuelgan ataúdes en acantilados para mantener a los muertos lo más cerca posible del cielo. Y en Ghana, los ataúdes personalizados son todo un arte. Si te encantaban las cervezas, puedes descansar para siempre dentro de una lata gigante de chela. En Corea del Sur, las cenizas de los difuntos son transformadas en pequeñas cuentas de colores, que se guardan como adornos o en urnas decorativas, una solución moderna para la falta de espacio. Si eres ecologista, en Filipinas practican el entierro de árboles. Las personas eligen un árbol en vida y cuando mueren sus cuerpos son colocados dentro de su tronco hueco. Y si quieres venerar a la muerte, pocos lo hacen como en México. Durante el Día de Muertos, la gente celebra la vida de los fallecidos con altares, comida y fiestas. La muerte no es vista con miedo, sino como una etapa natural en el ciclo de la vida, donde los vivos y los muertos se reúnen cada año para una gran fiesta. En Kiribati, después de enterrar un cadáver, la familia desentierra el cráneo y lo guarda en casa, consultándolo para tomar decisiones importantes. Y si crees que has visto todo, en Brasil algunas tribus realizan el entierro seco, donde los cuerpos son secados al sol y luego decorados como si fueran estatuas. En Papúa Nueva Guinea, los Dani solían practicar la amputación de los dedos de las mujeres cuando fallecía un ser querido. Esto como un sacrificio para mostrar dolor y respeto. Así es como terminabas con menos dedos que cuando empezó el duelo. Un ritual verdaderamente surrealista es el de los cojigues en Venezuela y Colombia. Aquí, cuando alguien muere, el cadáver es envuelto y suspendido en hamacas colgantes dentro de cuevas. Ideal si siempre fuiste fan de las siestas largas. Y en Groenlandia, tradicionalmente se abandonaban a los ancianos que sentían que era una carga para la tribu. Los dejaban solos en el hielo para que se congelaran. ¿Y te preguntas por qué vinieron los White Walkers? Aquí la respuesta. Estos rituales, aunque distintos, comparten algo en común. Cada uno refleja la manera en que una cultura lidia con la inevitable realidad de la muerte. Ya sea bailando con los muertos, ofreciéndolos a la naturaleza o incluso guardando sus cenizas como joyería, la creatividad humana no tiene límites cuando se trata de honrar la vida después de la muerte. En el siglo XXI la muerte sigue siendo un tabú, pero ahora se debate entre la criogenia y la digitalización y la eterna promesa de la vida virtual. ¿Por qué aceptar la muerte como un destino cuando podríamos, quizás, evitarla? Bienvenidos al presente, donde la tecnología promete extender la vida, digitalizar conciencias y hasta congelar cuerpos en espera de un futuro donde revivir sea una opción real. Una de las apuestas más conocidas en esta carrera por derrotar a la muerte es la criogenia. Desde 1967, cuando James Bedford se convirtió en la primera persona en ser criogenizada, cientos de cuerpos han sido congelados con la esperanza de que, algún día, la ciencia avance lo suficiente para devolverles la vida. Pero honestamente, por ahora la criogenia sigue siendo más una cuestión de fe en la tecnología que una promesa concreta. De regreso a la ilustración, Hasta la fecha, nadie ha sido revivido de un estado criogénico, pero eso no detiene a aquellos que, literalmente, están dispuestos a jugarse la vida, o lo que queda de ella, para ver qué pasa en el futuro. Lo siento por ustedes, queridos amantes de Disney, lo más probable es que esté en el más allá, o no. Y si lo de congelarte te parece demasiado frío, tal vez prefieras la inmortalidad digital. Empresas tecnológicas están desarrollando formas de preservar a las personas después de la muerte, creando avatares o réplicas digitales basadas en sus recuerdos, interacciones en redes sociales y preferencias de comportamiento. Así que, en teoría, podrías seguir viviendo en línea, chateando y actualizando tu estado desde el más allá. Pero esto plantea una pregunta escalofriante. ¿Realmente eres tú? ¿O solo una simulación que actúa como tú? Y más importante aún, ¿quién querría seguir recibiendo notificaciones por toda la eternidad? El transhumanismo, un movimiento filosófico y científico, también ha ganado terreno en las últimas décadas.
Esta corriente promueve el uso de la tecnología para mejorar las capacidades humanas, incluyendo la posibilidad de superar la muerte. Desde implantes cerebrales que podrían transferir nuestra conciencia a una máquina, hasta la creación de cuerpos sintéticos para albergar nuestro yo, la ciencia ficción está cada vez más cerca de convertirse en realidad. Obviamente esto plantea dilemas éticos. Si podemos burlar a la muerte, ¿quién decide quién accede a la inmortalidad? ¿Nos estamos preparando para un futuro donde solo los más ricos pueden comprar una vida eterna? Personalmente yo creo que sí, y estamos mucho más cerca de eso de lo que parece. No podemos dejar de lado los avances en la medicina regenerativa y la biotecnología, como la edición genética y la clonación. Aunque estos campos no están orientados exclusivamente a la inmortalidad, la posibilidad de crear órganos a la carta o manipular genes para evitar enfermedades es un gran paso hacia la extensión de la vida humana. Sin embargo, por cada avance surgen más preguntas. ¿Deberíamos vivir para siempre? ¿Y qué pasaría con el sentido de la vida si la muerte ya no es un factor? En 2018 se lanzó la aplicación Réplica, que es un chatbot basado en la personalidad de cualquier persona, viva o muerta. Esto ha llevado a que algunos usuarios platiquen con versiones digitales de sus seres queridos fallecidos. Este tipo de tecnología abre la puerta a mantener un vínculo artificial con los muertos, cambiando para siempre la manera en que procesamos el duelo, o mejor dicho, no procesarlo. ¿Ya vieron? En el siglo XXI la muerte sigue siendo toda una incógnita, pero las formas en que la enfrentamos han cambiado drásticamente, tanto que ha traído nuevos miedos y dilemas existenciales. ¿Estamos buscando vencer a la muerte o simplemente transformarla en otra cosa? A medida que nos acercamos a un futuro donde la línea entre la vida y la muerte se vuelve cada vez más borrosa, vale la pena preguntarse, ¿es realmente la muerte el enemigo o solo una parte esencial de lo que nos hace humanos? Ahora, mirando hacia adelante, la pregunta no es solo cómo enfrentaremos la muerte en los próximos años, sino si alguna vez podremos superarla por completo. Porque mientras avanzamos hacia el futuro, surge una cuestión clave. ¿Qué pasará con la humanidad si la muerte deja de existir como la conocemos? ¿Nos dirigimos hacia un futuro de inmortalidad o simplemente estamos cambiando una forma de morir por otra? Mirando hacia el futuro, el transhumanismo sugiere que podríamos subir nuestras conciencias a la nube o transferir nuestras mentes a cuerpos robóticos. Empresas como Neuralink de Elon Musk trabajan en interfaces cerebro-máquina que, aunque todavía están lejos de cumplir estas promesas, abren la puerta a la posibilidad de que algún día vivamos para siempre como entidades digitales. ¿Qué mejor manera de ser inmortal que nunca tener que morir y entrar a la Matrix? ¿O salir? Por otro lado, la criogenia sigue siendo la apuesta para quienes confían en que en el futuro habrá avances que permitan revivir a los muertos. Congelar tu cuerpo tras la muerte, con la esperanza de que algún día la ciencia descubra cómo resucitarte, es el plan de quienes ya se han registrado en empresas como Alcor o Cryonics Institute. La biotecnología y la edición genética también prometen cambiar la forma en que morimos, o más bien, ¿cuándo? Con avances como CRISPR, es posible que podamos editar genes para evitar enfermedades letales o incluso ralentizar el proceso de envejecimiento. Algunos futuristas, como Ray Kurzweil, creen que para el 2045 habremos alcanzado la singularidad, un punto donde la inteligencia artificial y los humanos se fusionarían, haciendo la muerte un problema opcional. Claro, eso asume que la humanidad no se autodestruyó antes, lo cual no está garantizado. Por supuesto, no todo es tecnología avanzada. El entierro ecológico está en auge, con opciones como convertir tu cuerpo en abono para un árbol o ser transformado en una cápsula biodegradable que se convierte en plantas. También está la opción de convertir tus restos en un arrecife de coral artificial, ayudando a revitalizar los océanos incluso después de morir. Así que, si la inmortalidad no es lo tuyo, al menos puedes optar por un legado más verde. ¿Y qué pasaría si pudiéramos subir nuestra conciencia a la nube? No más chatbots e inteligencias artificiales que emulan ser tú, sino convertir nuestra mente y esencia en código binario y vivir toda la eternidad en el ciberespacio. Sin embargo, ¿no es esto una emulación más avanzada? Al final, es necesario una interfaz que haga una conversión biológica digital. ¿Algún día podríamos trasplantar nuestro cerebro? Y si fuera el caso,
nuestro yo, ¿está realmente ahí? Y por más que intentemos esquivar a la parca, la pregunta sigue siendo, ¿realmente queremos vivir para siempre? Quizás la muerte sigue siendo lo que le da sentido a la vida, una motivación para aprovechar el tiempo que tenemos. La posibilidad de una vida sin fin plantea dilemas filosóficos y éticos. ¿Quién decide quién puede acceder a la inmortalidad? ¿Qué ocurre con la sobrepoblación? ¿Y cómo sería enfrentarse a la eternidad? El futuro de la muerte es tan incierto como intrigante. Con cada avance científico nos acercamos más a redefinir qué significa morir y si realmente podemos o debemos vencer a la muerte. Pero mientras soñamos con un futuro sin fin, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿es la inmortalidad realmente la respuesta o estamos destinados a seguir buscando el sentido de la vida precisamente porque sabemos que tiene un final? Hemos recorrido un viaje fascinante explorando desde los rituales más antiguos y extraños hasta las ideas futuristas que buscan derrotar a la muerte. Desde los neandertales que enterraban a sus muertos con flores hasta las posibilidades de convertirte en un avatar digital inmortal, lo que queda claro es que la humanidad nunca ha aceptado la muerte como un simple hecho. La muerte ha sido y sigue siendo uno de los mayores motores detrás de nuestras creencias, avances científicos y rituales culturales. Lo irónico de todo esto es que, a pesar de todos nuestros esfuerzos para entenderla o evitarla, la muerte sigue siendo el gran misterio. Para algunos es un portal hacia otro mundo, para otros el cierre definitivo. ¿Pero qué es realmente? Quizás nunca lo sabremos y es justamente esa incertidumbre la que nos lleva a crear todas estas historias, rituales y tecnologías para darle algún sentido. A lo largo de la historia hemos visto cómo la muerte ha pasado de ser un acontecimiento temido a un ciclo natural de la vida, una puerta a lo desconocido que puede abrirse con rituales, oraciones o incluso con cables y circuitos en un futuro cercano. Y aunque nuestras ideas sobre la muerte han evolucionado, una cosa no ha cambiado: la muerte sigue siendo el gran igualador. No importa si eres un faraón con pirámides o un aldeano humilde, tarde o temprano, todos enfrentamos el mismo destino. Pero antes de llegar ahí, cada cultura, cada persona encuentra una forma de enfrentarlo. Algunos prefieren la resignación, otros la resistencia, y muchos optan por convertir la despedida en una celebración extravagante o un ritual único. Al final del día, la manera en que tratamos a la muerte dice mucho sobre cómo valoramos la vida. Para algunos, el objetivo es estirarla lo más posible. Para otros, lo importante es vivirla intensamente mientras dure. En este último suspiro de nuestro viaje, recordemos una cosa: quizás la muerte no es algo que podamos vencer, pero la forma en que la enfrentamos define cómo vivimos. Y después de todo, vivir bien es la mejor preparación para cuando llegue ese momento. Y ahora, en la misma línea que muchos de los rituales extraños que vimos, te dejo una pregunta. Si tuvieras que elegir entre una despedida clásica o un ritual fuera de lo común, ¿cuál elegirías? ¿Serías momificado como un faraón? ¿Colgado de un acantilado o convertido en un avatar inmortal? Te recomiendo este video, La evolución de las religiones, también disponible como podcast. Sígueme en mis redes sociales y platiquemos más, sirve que los temas los hacemos mucho más ricos. Yo soy Mau Nicoli y te espero en el próximo episodio de Evolution Docs.